la espalda curvada se quiere apoyar. Mente abierta que siempre despierta, busca la belleza que quiere plasmar. Era la calle de la Oliva, de Navas del Madroño, nuestro pueblo. Era una tarde de verano, a esta hora en la que las sombras se van plegando en la estrechez larga de las aceras, de la vida condensada en la línea preciosa donde termina la luz gigante al caer. Nadie sabía entonces cuántos paisajes conquistarían aquellos pinceles para su dueño. Y lo tiene mi hermano. Queridos hijos y nietos, hermanos y amigos. Y me he criado en otros pueblos. Desde pequeño, mi hermano y yo, padre tuvo la ocurrencia de regalarme por mi cumpleaños una caja de tubos de óleo y un caballete. Comencé a experimentar copiando un cuadro que encontraréis en la exposición. Después de ese cuadro siguió otro y otro, y ya fue el no parar. La realidad era la carrera que realicé como alumno libre y a la que le dedicaba el tiempo que me quedaba libre de mis obligaciones familiares y mi trabajo como maestro que entonces desarrollaba en este pueblo. Solían sustituirme con eficacia, buena voluntad y agrado Manolo, el que ahora es vuestro alcalde, y algunas veces también Francisco Macías, Kiko, a los que quiero agradecer ahora esa colaboración en aquel momento, aunque hayan pasado muy sanos y paisanos, y a todos los que quieran acercarse a conocerla y estudiarla e incluso criticarla. Me considero pues un pintor naturalista y expresionista, y mis principales referencias están en Paul Cézanne, mi maestro Julio Tizón Díaz. Claro, yo nací aquí, pero criarme no me crié aquí, porque mi padre fue maestro en Lasurde, fue maestro en la Sierra de Gata, así que bueno, pues pasaba casi la mayor parte del tiempo en donde mi padre estaba destinado, porque sí veníamos en los veranos, ¿no? Teníamos aquí los amigos, la pandilla, todos formamos parte de esa pandilla con la que nos moceábamos aquí en el pueblo, ¿no? Y donde fuimos creciendo y era, digamos, pues que el pueblo de veraneo, donde veníamos aquí a pasar los veranos y las vacaciones. Entonces los recuerdos que tengo del pueblo pues, son buenos. Luego además encima pues, mi padre se vino a vivir aquí terminé la carrera, aquí empecé a hacer Bellas Artes, aquí he sido maestro toda la década de los 70, he venido de maestro aquí y he tenido buenos alumnos, me han tratado siempre muy bien, parece ser que de buenos recuerdos y yo también los tengo, por supuesto, del pueblo. Entonces he pensado que toda la obra que tengo, si el pueblo lo admitía y el ayuntamiento estaba conforme, pues donde mejor se podía quedar era aquí, para disfrute de mis paisanos, ¿no? Yo me recuerdo dibujando siempre desde pequeño. Mi hermano también, o sea, era el entretenimiento que teníamos por la noche cuando la familia se reunía en la camilla, como era de costumbre entonces, pues mi madre hacía sus labores, mi padre hacía aparatos de radio y nosotros pues dibujábamos. Poníamos a dibujar, unas veces de imaginación, otras veces de láminas de libros. Y así fuimos creciendo, y de manera que el dibujo no lo dejamos nunca. Y luego, pues en bachillerato, la asignatura de dibujo, pues era una asignatura que había que trabajársela, había que curársela. Y cuando nos vinimos aquí al pueblo, mi padre se vino de maestro en el 64, pues me regaló una caja de pintura
en mi cumpleaños y un caballete, y así empecé a pintar. Digamos que otro punto en el que me apoyo un poco quizás en esta afición por la pintura fue en los cuadros de mi abuela. Mi abuelo Desiderio y mi tía Clara tenían en su casa y en el comercio colgados los cuadros que eran de mi abuela Teresa, que mi tía Clara los había rescatado del jardín donde mi abuelo, pues claro, como mi abuela murió al nacer mi padre y mi abuelo pues quería de alguna forma borrar un poco los recuerdos y los cuadros de mi abuela no le dio valor o lo que fuera, quería mantenerlos ocultos, ¿no? Y fue mi tía Clara la que rescató aquellos cuadros, los limpió, los preparó, le daba aceite para que brillaran y los tenía colgados. Y aquellos me fascinaban siempre, aquellos cuadros, me quedaba ensimismado mirándolos desde muy pequeño. Y posiblemente también los cuadros de mi abuela me influyeron mucho. Esos cuadros ahora se encuentran en el Museo de las Pedrillas de Cáceres, porque los doné al Museo de las Pedrillas. Los restauré un poco, los preparé, y les pareció a la directora del museo tan bueno, y además no habiendo representación ninguna de mujeres en el Museo de las Pedrillas, los doné y están allí para que la gente los pueda ver. Así que mi abuela Teresa, que murió con 26 años al nacer mi padre, quedó un legado de 10 obras, de las cuales mis hermanos tienen algunas, yo me quedé con 5 cuadros, y esos cuadros son los que están allí. Era otra época en donde la comunidad estaba más encerrada en sí misma, entonces sí, había organizaciones culturales por ejemplo, mi abuelo Chaparro, mi bisabuelo, el padre de mi abuela Teresa, pues escribía, llegó a escribir incluso una zarzuela, escribía poemas que repartía entre los amigos, y podía haber quizás algún ateneo, algún grupo y eso ocurría en todos los pueblos entonces. Todo aquello que se llegó a potenciar quizás incluso en tiempos de la República, la guerra terminó con todo eso. Y entonces ha habido pues un periodo largo de un ostracismo, de un abandono cultural quizás a esos niveles en los pueblos, ¿no? Y es una pena porque en algunos pueblos se nota todavía bastante, ¿no? Hay pueblos que tienen quizás los que estén más próximos a la capital, pero sí es verdad que por los años 20 era algo general en España ese interés por la cultura y por las artes, ¿no? Lo que hay aquí es una visión prácticamente completa de toda mi trayectoria desde que empecé a pintar, ¿no? Entonces, a mí yo ya creo que lo pongo en el prospecto, en lo que he escrito, que a mí lo que me impulsa y me inspira es la naturaleza donde, en la figura humana, la naturaleza en el paisaje, la naturaleza en lo que me rodea, ¿no? Entonces, parto siempre de motivos que me llaman la atención, muchas veces son a partir de apuntes, de dibujos que hago, pues, por ejemplo, ver un dibujo de esos que tengo ahí al lado del cuadro ese de las señoras que están haciendo la barbacoa, que eran unas gitanas que habían en el camping de Gata haciendo una barbacoa, tomé unos dibujos y a partir de ahí tomo la iniciativa de hacer el cuadro y además un cuadro de ese tamaño. La mayor parte de los cuadros que hay aquí están muchos de ellos pintados en natural, ese por ejemplo es de natural, este es de natural, pintados prácticamente íntegramente del sitio. Otras veces hago dibujos y otras veces hago fotografías, pero la fotografía no me sirve como una referencia de copia exacta, de copiar exactamente la fotografía, sino para mí la fotografía es como si fuera un apunte de dibujo hecho, ¿no? A partir de ahí elaboro el cuadro y es el cuadro el que me va diciendo realmente lo que tengo que hacer. En los bodegones verás que lo que hay, por ejemplo, este de la tetera, el otro de lo que hay allí, ese del tronco con la calabaza, los troncos aquellos, están fuera, no están dentro de casa. Solamente tengo un bodegón, digamos, de interior de casa, que lo pinté al principio, cuando empecé a pintar, que hay una botella de vino sobre una mesa y tal, que lo pinté en los sobrados que había encima de mi casa antes de hacer la obra.
Los demás bodegones, no me gusta hacer esos bodegones cocineros, sino me gusta sacar las cosas fuera, ponerlas en el paisaje, integrarlas en el paisaje y que formen parte del paisaje y de la naturaleza, que es lo que realmente a mí me inspira y me mueve a pintar. Para mí la naturaleza es el mayor ejemplo que pueda haber de inspiración para un artista, aunque llegues luego a pintar un cuadro abstracto o casi abstracto, como puedan ser eso, ¿no? Siempre es la naturaleza lo que miras, lo que observas. Por ejemplo, eso está hecho, ese cuadro que lo titulo Vivo Paquito, eso que es un cuadro así con figuras así muy abstractas, muy... Bueno, pues eso son unas manchas que cuando Paquito, el que tenía el kiosco, era un minusválido que tenía un kiosco en la plaza de Malpartida, sí, cerraba el kiosco, cerraba las puertas, aparecían unas manchas. Esas manchas me inspiraron a pintar ese cuadro. Este, por ejemplo, de Éxodo, que es como si fuera una patera, muy relacionado con el tema de la inmigración, son unos desconchados de una pared, ¿no? O sea, parte siempre de la naturaleza y el cuadro puede ser más figurativo o llegar prácticamente a la abstracción. Pero a mí me pasa, como le pasaba a otros pintores, como muchos impresionistas, incluso el mío Picasso. Picasso decía que la abstracción no existe, que siempre lo que tenemos son imágenes reales a las cuales le vamos quitando elementos hasta que podemos llegar a una mancha sugerente, abstracta, ¿no? Pero que realmente siempre partimos de lo que tenemos en nuestra cabeza, y lo que tenemos en nuestra mente es lo que no entra por los sentidos, eso es así. Te has subido cuando has empezado a hablar de la pintura, ¿eh? Sí, sí, me encanta. ¿Quieres añadir algo más, Vicente? Pues, nada, yo lo que quiero es que mis paisanos disfruten de esto.